Listo. ¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a un video más. Soy Jan Cosmic y el día de hoy vamos a hablar sobre un debate eterno: el formato físico versus el formato digital. Vamos a hablar sobre sus ventajas, desventajas en lo que sería el 2020 y también el 2021, que ya está a la vuelta de la esquina. Bien, les voy a hacer una especie de reseña de cómo era el formato físico hace algunos años y cómo es actualmente. Vamos a empezar con el formato físico. Por ejemplo, en los años 2000, que fue el boom del formato físico a nivel mundial, aquí en el Perú, estaba, me parece, la PlayStation 2 en esa época, y en el mundo de los videojuegos, había muchos CDs a la venta, todos eran piratas, era el boom pero de la piratería en realidad, y todo era formato físico. Había que comprar sí o sí tu disco, tu PC tenía que tener su lectora obligado, y incluso antes de eso había los VHS, todo esto de las cintas, todo eso es antes de los discos. Después de eso ya llegaron los discos y empezamos con las lectoras. Y en esa época tenías que comprar tu música en formato físico, las películas venían en formato físico. Sí, al menos aquí en una ciudad donde yo estoy, que es de provincia, que no es la capital, era muy difícil acceder a contenido original físico, sino todo era piratería. 99% era todo pirata, tanto en la PlayStation 2 como en la música, las películas, todo era pirateado. Y de alguna manera era bastante complicado coleccionar, porque estabas coleccionando solamente copias ilegales y no tenías ningún valor para un coleccionador digamos serio. Así que digamos que todo ese formato físico que se consumió desde el 2000 hasta el 2010, 2015, por ahí, incluso hasta ahora, todo eso es basura, pues no sirve de nada. La historia cambió un poquito cuando llegó el PlayStation 3, ya que no se podían piratear los discos de PlayStation 3. De Xbox ni hablemos, porque de Xbox prácticamente en el Perú no existe, solamente existe la Play, así de claro. Y también los discos también que se pirateaban bastante eran los discos para PC de videojuegos, y todos eran piratas, no había originales. Venían ahí incluso con su activador, su keygen dentro del mismo disco. No había Mediafire, no había Mega, entonces eran tiempos bastante oscuros y tenías que ir a una tienda donde la piratería realmente se volvía en algo legal. O sea, estaban ahí todos los discos del juego y había que instalarse juego por juego, disco por disco, y era bastante engorroso eso. Había algunos juegos que pesaban un poco más, que tenías que meterlos en 4 o 5 discos fácil, dividir, Así que esa era la época del formato físico aquí en el Perú, hasta que llegó el Play 3, Nintendo, siempre el formato físico de Nintendo ha sido un poco más sofisticado. Eran los cartuchos. Creo que nunca llegaron del todo a pasarse a los discos. No sé si en Nintendo Wii haya discos. Nunca he visto una Nintendo Wii, la verdad. Pero sé que no. Actualmente en Nintendo Switch el formato que utilizan son una especie de cartuchitos, y simplemente son como unos USB que se ponen y ya está el juego listo, instalado. Bastante práctico. Y aquí, como les digo, prácticamente el mercado total copado de consolas y videojuegos estaba la Play, la Play, y no había muchas cosas más. Así que eran tiempos bastante difíciles. De Xbox llegaban algunos juegos, pero siempre minorías,
Los exclusivos de Xbox prácticamente nadie los conocía, acá solamente se conoce el God of War, el de Last of Us como exclusivo de PlayStation, por mencionar algunos, ¿no? El Uncharted. Pero bueno, en esa época era que tenías que comprarte tu disco de Play y lo ibas juntando, lo coleccionabas, ¿no? Y se iban haciendo bonitas colecciones. Los formatos siempre eran bastante agradables al tacto, al menos en Play 3, ¿no? A la vista también, lo mismo en PlayStation 4 también actualmente. Hay mucha gente que tiene enormes cantidades de formato físico de PlayStation 4 y ya en menor medida hay coleccionadores pues, de discos de vinilo, de CDs, DVDs, ¿no? Pero ahora viene la otra coyuntura, ¿no? Lo digital. Llega más o menos a unos, aquí al Perú ha llegado a unos fácil unos 5 años, 2015 por ahí, con más fuerza, ¿no? Entonces, los últimos 5 años he notado, ¿no? Que prácticamente se masificó aquí en el Perú Steam. No está del todo masificado porque hay mucha gente que sigue jugando en consola, mejor dicho en Play, porque no hay otra cosa aquí. Y por ejemplo, cuando uno compra un cartucho de Nintendo Switch, sabes que ese cartuchito tú lo has comprado, te costaba bien caro. Estamos hablando de unos 150, 200 soles por un cartucho. Y tú vas a guardar el cartuchito, lo vas a guardar en algo como esto. No son tan pequeñitos, pero, o sea, lo metes ahí en su cajita toda bonita que tienes en Nintendo Switch. Y ese juego no se va a devaluar en muchísimo tiempo. Es más, hay juegos que dejan de salir y más bien se cotizan y valen más, porque hay un público aquí en el Perú muy digamos muy pequeño, pero en el mundo hay gente que le encanta coleccionar cosas de Nintendo. Aquí también últimamente, en los últimos años, ha aumentado un poco el coleccionismo por las cosas de Nintendo, pero más en videojuegos, en Play. Entonces ha habido cantidades ingentes de discos físicos de la Play. Actualmente el Play 3, el Play 4 se puede conseguir, hay muchas unidades todavía sueltas, ¿no? Pero lo malo de estos discos es que bajan de precio estrepitosamente, muy rápido. Y prácticamente si esto lo compraste por, no sé, 150, 120 soles cuando salió, a día de hoy puedes venderlo por 30 soles, 25 soles, 35 soles, mejor de los casos. Pides más de eso, nadie te va a pagar, te lo garantizo. Y si es un juego que no es exclusivo de tu consola, la Play 3 o la Play 4, este juego se puede conseguir fácilmente en versión digital. Ahora, ¿cuál es la desventaja de la versión digital? Porque hay mucha gente que dice: no, yo siempre quiero mi disco para tenerlo físico y en el momento que yo quiero jugar saco mi disco, lo pongo y se acabó el problema. Pero no, estos discos al ser físicos se gastan y los lentes de las lectoras de los videojuegos, perdón, de las consolas, los lectores de las consolas de alguna manera están gastando cada vez que tú utilizas el juego. Y si es un juego, por ejemplo, como el PES o como el FIFA o Call of Duty, que vas a utilizar bastantes horas, entonces a la larga ese disco corre el riesgo de rayarse por exceso de uso. Y simplemente tu disco se malogra y no tienes marcha atrás, si es que ya está rayado, ¿no? O se puede caer, puede entrar un pequeñín de la casa que puede utilizar tu disco como lija el piso, puede acelerar el piso, no sé. Pueden pasar esa clase de accidentes con un formato físico. La lectora de las consolas también no es eterna. La lectora, ¿sí?, ahí está el disco. Al estar proyectando siempre el láser, hay un desgaste de esa lectora. Entonces, en algún momento tu lectora va a dejar de funcionar, por tanto utilizar el formato físico. Y bueno,
si bien es cierto es una cuestión de años, en algún momento falla. Y todo lo contrario con el formato digital, que esto sería su gran ventaja, ¿no? No se raya, ningún tipo de juego se raya en formato digital, pero no puedes revender, se queda contigo para siempre. Ese es el problema. Y eso es lo que mucha gente lo echa para atrás, que dicen, no, pero al tener yo mi disco termino mi juego y lo vendo a otra persona y recupero la inversión. Eso era ni bien salía el juego, pues, pero ahorita ya el disco están prácticamente sobre Play 3 están en un precio mínimo. En Play 4 también bajan muy rápido de precio. Entonces, si bien es cierto, recuperas un porcentaje, no lo recuperas todo. Y en el formato digital tiene otra ventaja, que son las ofertas. Al menos en PC los juegos son ultra baratos, son muy económicos. Puedes conseguir juegos por $1, por $1.50, $2, $3, $5 si quieres ya darte un lujo grande. Pueden ser $5. Y ya si quieres un juego pues no del 2018 en adelante, gastas de tus $10, $15, pero más de eso no gastas. Estamos hablando de 50 soles, 60 soles. Si quieres uno ya que haya salido último, si vas a tener que gastar un poco más, ¿no? Más de 100 soles. Y ya no hay un retorno también de esa inversión, pero se queda contigo. No se raya, es entre comillas para siempre tuyo. Y no vas a tener el problema de arañazos, y es la ventaja, una de las más importantes, muy económica. Hay cosas que no se pueden encontrar en PC, por ejemplo esto. Este es el God of War Ascension, el 3 lo acabo de vender ayer, se fue. Y sinceramente hay algunas cosas que sí no se puede conseguir porque es exclusivo de una videoconsola. Pero en el caso por ejemplo de Xbox, todo prácticamente ya se puede jugar en una PC. Todo lo de Xbox, todos sus exclusivos están en Windows 10 también. Entonces por ese lado puedes optar, ¿no?, por el formato digital si es que te interesan los exclusivos de Xbox. Si quieres los de Play, han salido algunos últimamente en formato digital, caso por ejemplo el Death Stranding o el Horizon Zero Dawn, o antiguamente, ¿no?, un poco más antes salió el Journey. Así que bueno, poco a poco parece que van a ir saliendo los juegos de PlayStation en PC, y ahí como que ya cambia un poco la cosa, ¿no? Pero bueno, he hablado mucho, he tratado de resumir las principales diferencias y ventajas, ¿no?, del formato físico y del físico y del digital. Para cerrar el video vamos a hacer un pequeño resumen. El formato físico, tienes la comodidad, sacas disco, pones el videojuego y, entre comillas, juegas de una vez. Pero bueno, ahora en la Play 4 y en el Play 5 la historia es un poco diferente. Sacas el disco, pones, instala, actualiza, termina de actualizar y recién puedes jugar después que lo parcha. Y esos parches necesariamente no son pequeños, son muy grandes. Estamos hablando de varios gigas. Por ejemplo, si tú te compras tu Call of Duty, el último que salió, no sé, creo que es el Cold War, creo que son 300 gigas. Entonces no creo que hayan 300 gigas en un disco. Pondrás el disco, máximo te instalará 50, el resto tienes que descargarlo de internet. Entonces tiene sus desventajas, ya empieza a encontrar sus límites el formato físico. Y en estos tiempos, ya con la velocidad de los internet que han aumentado, el formato digital cada día está tomando más terreno frente a los nostálgicos del formato físico. Pero bueno, hasta aquí dejo el video, espero les haya gustado, y tarde o temprano gente van a tener que terminar pasándose al formato digital, porque
es hacia ahí, hacia donde todas las compañías están apuntando, y para algunos es triste, para mí no tanto. Me he acostumbrado bastante bien. Y no sé, quizás dejen en los comentarios qué les ha parecido esto, dejen su reflexión también, sus experiencias, y nos estaremos viendo en próximos videos. Y voy a empezar a dejar saludos a toda la gente que deje comentarios ahí, aquí abajo del videito.